Hola, buenas tardes. Esta es nuestra presentación del video del tema que nos tocó de historia, la cual es la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Santiago Alejandro Martel Fuentes y hoy les voy a hablar sobre algunas de las leyes de reforma. Soy Emiliano Ramírez López y voy a hablar sobre las leyes de reforma. Hola, yo soy Burgos Marina Llores Moshe y hoy les voy a hablar de la Constitución de 1857, los principios ideológicos y jurídicos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, mi nombre es Kevin. La mayoría de ustedes pues ya me conoce. Y pues bueno, hoy les voy a hablar sobre la reacción conservadora y guerra de reforma, la influencia en el Segundo Imperio Mexicano y la organización política del Estado del país. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 representa uno de los documentos fundamentales en la historia del constitucionalismo mexicano. Su promulgación marcó un parteaguas en el rumbo político, social y jurídico del país, estableciendo un Estado liberal en medio de un contexto profundamente polarizado entre liberales y conservadores. Tras décadas de inestabilidad política posteriores a la independencia, México enfrentaba tensiones entre dos proyectos de nación, el liberal y el conservador. Los liberales buscaban modernizar el país mediante reformas que limitaran los privilegios del clero y el ejército, fomentaran la libertad económica y fortalecieron al Estado laico. Los conservadores, por su parte, defendían las estructuras tradicionales vinculadas a la Iglesia Católica y la centralización del poder. De este ambiente surgió la necesidad de crear una nueva constitución que consolidara las leyes de reforma iniciales, emitidas por el presidente Ignacio Comfort y apoyadas por Benito Juárez. Basadas en el ideario liberal, la convocatoria al Congreso Constituyente de 1857 sentó las bases para la redacción del texto constitucional que entraría en vigor el 7 de febrero de 1857. Los principios ideológicos y jurídicos de la Constitución de 1857 estableció un modelo de gobierno republicano, representativo, federal y democrático. Inspirada en las ideas del liberalismo clásico, adoptó como bases fundamentales la soberanía popular, la división de los poderes y la protección de los liberales individuales. Las leyes de reforma son uno de los momentos fundamentales en la historia de México. Con ellas se impulsó un nuevo modelo de Estado y también fue la causa de una guerra civil que dividió el país con liberales y conservadores. Las leyes de reforma en México fueron diferentes leyes y decretos promulgados entre 1855 y 1863 durante la presidencia de Juan Álvarez Ignacio Comfort y Benito Juárez. Además de separar la iglesia y Estado, también reorganizó la propiedad privada, prohibió el cobro de derechos parroquiales y creó el registro civil. Está condensadas en la Constitución Política de 1857. Gracias a ello, México se consagró como un Estado laico, la sociedad se secularizó y la Iglesia Católica perdió poder, y también una disputa entre liberales y conservadores que se convirtió en la guerra de reforma, en la cual los liberales provocaron que ganaron. Liberales son partidarios del liberalismo que abogan por la libertad individual, que ésta esté por encima de todo. También buscan cambios que favorezcan esta libertad para que la sociedad progrese y no se quede atrás, así como también rechazan las restricciones comerciales y defienden el internacionalismo. La diferencia es que los conservadores siguen el conservadurismo, que defiende el mantenimiento de las tradiciones en la sociedad. Estos prefieren mantener las normas y tradiciones para defender los valores colectivos. También estos son proteccionistas y defienden el nacionalismo en concordancia con sus ideas de mantener la identidad nacional. La diferencia clave entre esos dos es que los liberales buscan el progreso a través del cambio, mientras que los conservadores priorizan la defensa de los valores y tradiciones. Dejando las diferencias de lado, los liberales como los conservadores defienden el sistema socioeconómico capitalista, se oponen a otras ideologías como el socialismo y el comunismo, y con el tiempo algunos conservadores han adoptado ideas liberales, especialmente en el ámbito económico. Hoy voy a hablar sobre la organización política del Estado.
La Constitución definió la organización del poder público mediante una estricta división en tres poderes importantes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo se integró como un congreso unicameral compuesto por diputados elegidos mediante voto directo. Esta decisión buscó evitar la influencia conservadora que tradicionalmente predominaba en el Senado. Poder ejecutivo. El presidente sería electo por voto directo cada 4 años, con posibilidad de reelección no inmediata. Se buscó fortalecer al Ejecutivo sin permitir excesos autoritarios. El Poder Judicial, conformado por una Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito y tribunales inferiores. Su función principal era garantizar la constitucionalidad de las leyes y proteger las garantías individuales. Continuando con el tema de las leyes de reforma, tenemos a continuación la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que se proclamó en 1859. Esta ley nacionalizó las propiedades de la iglesia que no se usaban para el culto, pasando a manos privadas o al Estado. Es decir, el gobierno le quitó a la iglesia todas las propiedades que no utilizaba y las repartió entre personas en esa época con poder, quitándole mucho más poder a la iglesia del que ya tenía. Continuamos con la Ley del Matrimonio Civil, la cual se promulgó en 1859. Esta ley estableció el matrimonio como un contrato civil ante el Estado, no religioso, quitándole validez oficial a los matrimonios religiosos. Posteriormente se creó la Ley Orgánica del Registro Civil en 1859. Creó el registro civil para llevar el control de nacimientos, matrimonios y defunciones, antes a cargo de la iglesia. Esto quiere decir que cuando se creó el registro civil, le quitó ese cargo a la iglesia, haciendo que ahora todo lo controlara el registro civil. Continuamos con el decreto de secularización de cementerios, que se promulgó en 1859. Puso los cementerios bajo control gubernamental, ya no eran eclesiásticos. Esto quiere decir que ya no le pertenecían a la iglesia, ya todo era bajo control del gobierno. Continuamos con la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley se promulgó un año después de las anteriores dichas. Esta se promulgó en 1860. Permitió a los ciudadanos elegir y practicar su religión libremente, prohibiendo ceremonias fuera de templos. Antes de todas las anteriores, existieron dos leyes muy importantes, las cuales fueron la Ley Juárez, que se promulgó en 1855, y la Ley Lerdo, que se promulgó en 1856. Estas dos fueron dos pilares de las leyes de reforma en México, buscando limitar el poder de la iglesia y el ejército. La Ley Juárez suprimió los fueros, los tribunales especiales. También suprimió militares y eclesiásticos en asuntos civiles, mientras que la Ley Lerdo obligó a la iglesia y corporaciones civiles a vender sus bienes raíces, fomentando la propiedad privada y la economía, aunque afectando a sus comunidades indígenas. Bueno, con esto termino un poco sobre el tema que nos tocó realizar. Espero hayan podido comprender un poco sobre lo que les conté. Y pues bueno, con esto concluyo mi parte y muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes y gracias por su atención. Esto sería todo, gracias por su atención. Esto sería todo por parte de nuestro equipo. Espero que les haya gustado mucho nuestra presentación. Gracias por su atención y hasta luego.